Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo webinar. La verdad es que estamos muy emocionados como CABI de este nuevo lanzamiento de una información que consideramos que es muy valiosa para ustedes. Hemos estado muy al tanto de lo que está sucediendo ahorita a nivel mundial con lo que es, sobre todo el sector construcción y vivienda, y buscamos sacar este módulo de construcción que lo llamamos, en donde vamos a ver y vamos a hablar justamente lo que hemos visto con este nuevo factor del poder adquisitivo y cómo está afectando esta pandemia a estos factores de Guatemala. Entonces, sin mayor preámbulo, ¿verdad? Pues algunos de ustedes ya conocen nuestro monitor de mercados. Este producto pues lo tenemos siempre para ustedes y se actualiza constantemente. Y lo que vamos a ver es interpretar realmente lo que hemos analizado y hemos visto en nuestros factores de pandemia, en los factores ahorita que están viendo muy importantes de inflación a nivel mundial, tanto aquí en Guatemala, lo estamos viendo los impactos y vamos a ver con esta herramienta cómo podemos analizar eso y ver qué ha sucedido. Entonces, como primer punto, vamos a empezar por el poder adquisitivo, ¿verdad? Realmente este es un índice que generamos en CABI que nos muestra cómo está el poder adquisitivo de las personas, de las familias, en general del país para comprar una vivienda, que se desglosa en dos factores principalmente. Uno es los ingresos disponibles que tiene la persona, y vamos a hablar un poquito de cómo funcionan ellos, y después en base a los costos de construir una vivienda. Entonces, como primer punto, ahora vamos a empezar con qué pasó en la pandemia. Podemos ver aquí esta caída. Esto es un base 100 2018, en el diciembre de 2018. Entonces estamos viendo que se ha ido recuperando relativamente bien. Antes de la pandemia estábamos en un valor de 106,5, que era un valor bastante positivo. O sea, estamos hablando que tiene un 6% más que lo que estábamos en el 2016. Pero vino la pandemia y nos vino a pegar muy fuerte. O sea, perdimos casi más de un año de desempeño, ¿verdad? Estamos hablando que llegamos a un 96, 97 en el índice, y ese impacto se dio justamente por el impacto de la pandemia. ¿Qué nos pasó en la pandemia? Nos cayó productividad en el mundo, y ahorita vamos a ver los diferentes impactos que nos dio, pero se cayó productividad mundial, se cayó la productividad en el país, y también vimos caída pues, en las remesas, en diferentes factores. Sin embargo, se vio un jalón, por decirlo así, o un beneficio, un incremento muy fuerte en lo que fue el poder adquisitivo. O sea, las inyecciones de dinero que se hicieron a nivel mundial, la apertura se dio más rápido de lo esperado y se dio un incremento fuertísimo que le generó mayores ahorros a las familias en la parte de poder adquisitivo, llegando hasta 111 en el valor. Estamos hablando un 11% mayor de poder adquisitivo después de 2, 3 años desde la base 100. Pero lo más importante es que llegamos a un punto muy por encima de lo que habíamos visto en los últimos años, ¿verdad? Es el punto más alto que hemos visto, y ya en enero y febrero se ve una caída, y ahorita vamos a explicar qué fue esa caída. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos un crecimiento hasta un 4%, se estaba viendo en diciembre, y eso se empieza a desacelerar, incluso a empezar a tener un crecimiento negativo en el febrero, y será principalmente por el tema de inflación. Vamos a explicar punto a punto qué es lo que está pasando ahí. Y aquí se puede ver puntualmente, este es el comparativo del poder adquisitivo de las personas y los costos de los materiales de construcción. Si se puede dar cuenta, tenemos un incremento aquí en la parte de materiales de construcción más alto que el crecimiento de poder adquisitivo, y ahí es donde estamos viendo la caída. Entonces, para poder ir entendiendo el paso a paso con el tema del poder adquisitivo, entramos a ver los ingresos, o sea, entender qué fue lo que hizo primero ese jalón, ese boom que se generó en el país, y tenemos tres factores que nos implican esto. Uno es el crecimiento económico, el segundo es el crecimiento de las remesas, y el que nos da el valor negativo o el impacto negativo, porque al final eso lo pagamos, son los impuestos. Entonces podemos ver primero el crecimiento. Si se dan cuenta que lo disponible se mantiene un alza, y eso es un valor muy positivo aquí. O sea, estamos viendo que a pesar de que el otro cayó, aquí se mantiene un valor muy positivo. Estamos en 112 sobre el mismo base 100 2018. Entonces estamos muy por encima. A pesar de que estamos en el otro 106, aquí estamos en 112, que nos da ese valor positivo en el país. Luego tenemos, ¿con qué lo podemos ver? El crecimiento económico nos dio hasta un 4, casi un 5%
de beneficio. Ahorita estamos hablando más o menos de 1.5 de crecimiento. Luego tenemos el crecimiento de remesas, y este es el factor principal. Que vimos ese jalón y ese crecimiento en el país se está dando principalmente por las remesas. ¿Verdad? Tenemos un buen crecimiento económico, que eso es, realmente la inyección de dinero vino a ayudar a que la gente hiciera un ahorro y un beneficio para poder desarrollarse después, pero las remesas vinieron a crecer muy fuertes. Si se dieron cuenta, al principio de la pandemia, estamos hablando marzo, abril y mayo, cayeron hasta el 20%, y ahí fue donde se ve el ingreso que cayó durante el tema de pandemia. Vemos lo mismo económicamente, pero ya para agosto se había recuperado. En lo que estamos hablando de remesas se había recuperado ya para, en junio ya teníamos valores positivos. Entonces, esto fue lo que hizo esta bola de vivienda principalmente, ¿verdad? Aquí estamos hablando que construcción se divide en tres factores y las remesas es más factor de consumo y vivienda. Y ahí está un poquito la diferencia. Si vemos mayores crecimientos en remesas que en el crecimiento de productividad del país, se ve un poco el factor diferencial. Y vamos a ver en la parte de licencias cómo se separa eso y qué está pasando. Y los impuestos nos vino a ayudar inclusive más también, porque cayeron 28% en el peor mes, 24% más o menos en el momento de la pandemia, y se fueron recuperando poco a poco, pero se mantuvo más tiempo, o se tardaron más tiempo en recuperarse que los demás índices. Entonces ya para septiembre fue que se empezaron a recuperar ellos, en octubre fue el primer valor positivo, entonces realmente no está teniendo un valor mucho más alto, y eso es lo que nos está generando esta separación que estamos viendo aquí, ¿verdad? Entre los ingresos y el poder adquisitivo. Ese valor extra que estamos viendo es esa diferenciación que estamos viendo entre ambos. El crecimiento, algo muy importante, estamos creciendo casi un 5% de poder adquisitivo, casi el punto más alto, que fue un 7% en diciembre, que nos está dando ese valor agregado que las remesas nos vinieron a generar un valor muy importante para el país, sobre todo el sector construcción. ¿Cuál es el impacto ahorita? Y realmente este es el 2021, ¿verdad? Esto es lo que vamos a empezar a ver más en el 2021. Ahorita estamos en datos hasta febrero, pero inclusive ya para la fecha que estamos ahorita ya en junio, los datos están mucho más fuertes, que son los que nos están afectando ahorita en el sector construcción, principalmente vivienda. La buena noticia, ya lo vimos anterior, es que los ingresos están siendo muy positivos para el país. En los costos de materiales de construcción, este índice igual es el mismo base en 2018, pero lo que hacemos aquí es, en base a una construcción, le asignamos peso a cada uno de los puntos más importantes para una construcción. Y entonces, en base al modelo de construcción, podemos generar este índice y nos va a decir más o menos cuánto cuesta o cuánto ha incrementado el precio de construir una casa. Si nos damos cuenta, durante toda la pandemia y antes de la pandemia se mantenía muy estable. Incluso no ha caído casi nada, se mantuvo en los 100, o sea, durante los últimos 2 años y medio se mantuvo durante más o menos en 100, y lo que estamos empezando a ver ahorita es un incremento, ¿verdad? Estos incrementos ya los hemos hablado en diferentes charlas, pero son los principales factores, es inflación mundial que se está dando, y esos son por tres factores principalmente. Uno es, que es el más de corto plazo, pero igual no es corto o mediano plazo, que es el problema mundial de logística de contenedores. Ahorita en el mundo se encuentran esparcidos los contenedores por todo el mundo y se están tardando mucho tiempo en regresar. Por temas de que en la aduana se tarda mucho tiempo en procesarlo. En el momento en que se reaperturó, China fue el primero en abrir, y en China es donde más se exportan los productos y ellos se quedan sin contenedores. Entonces, un envío de contenedores de China al resto del mundo es mucho más caro que del resto del mundo a China. China no necesita tantos contenedores, los está tratando de sacar. Ellos necesitan contenedores para sacar, no para jalar, no necesitan comprar tantos productos. Entonces, lo que se está viendo ahorita es un problema logístico. Hemos visto que han llegado $9,000, $10,000 de importación a Guatemala. El promedio mundial antes de la pandemia estaba en $1,500. Ahorita, después de la pandemia, ya está en promedio de $5,000 el envío y se mantiene a un nivel muy similar a esos 5,000, se ha mantenido en los últimos meses, más o menos desde enero, que eso generó un impacto fuerte. El segundo factor, y que creemos que es uno de los principales o los más importantes, es la inyección de dinero que se dio a nivel mundial por todos los países, y sobre todo ahorita con los estímulos que se están dando en Estados Unidos de 1.9 trillones.
está generando una inflación y una presión inflacionaria muy fuerte, se está imprimiendo una cantidad de dinero importante a nivel mundial, que eso está generando esa inflación, ¿verdad? Hay un exceso de liquidez a nivel mundial y eso está generando que las empresas empiecen a subir precios porque no logran llegar a la demanda. Y ese vamos al tercer punto, que en el momento de la pandemia, cuando pegó la pandemia, vimos una caída importante de empresas, tuvieron que reducir inventarios, buscaron bajar producciones, despidieron gente, muchas de ellas quebraron. Y en el momento que se reaperturó, existía este exceso de dinero y muchas personas estaban comprando y muchas empresas estaban queriendo comprar. El problema es de que muchas empresas que habían quebrado o redujeron su capacidad no están logrando llegar a la demanda, a la oferta que tenían antes, y entonces esa reducción de oferta y ese incremento de demanda está haciendo que se incrementen los precios por puro factor de oferta y demanda. Entonces, el factor que estamos viendo aquí es el que está generando esta inflación. Esto no es Guatemala, el que está subiendo los precios son principalmente mundiales. ¿Qué áreas o qué etapas de la construcción son los más afectados? Estamos en la parte estructural y en la parte de acabado. Para la estructural lo vamos a ver principalmente es por la parte de aceros, la parte de acabados está dándose principalmente por vidrios y otros factores. Ahorita lo vamos a ver puntualmente. Pero sí vemos una inflación ya para febrero de 6%, que esto consideramos que ya está mucho más alto de lo que realmente este 6% que estamos viendo en este factor ahorita. El acero es el principal factor o el principal producto que más ha crecido. Estamos hablando de un 15% para febrero. Hemos oído ya incluso 40-50% de crecimiento. Entonces, es uno de los índices que más está afectando y que puede ayudar a afectar el poder adquisitivo de comprar una vivienda en Guatemala. Varios, ahí tenemos también lo que son muchos acabados, vidrios, etcétera, que pueden estar afectados. Eléctricos, la madera al pino para el cofrado es uno de los más afectados también, y lámina nuevamente es por temas de acero, etcétera. Algo importante aquí, y esto va a determinarse mucho, es que el cemento es uno de los que menos ha crecido de todos, es prácticamente el que menos, aparte de la mano de obra, que eso se basa en base al salario mínimo. Entonces, el cemento, que es el que menos ha crecido, va a empezar a verse una transición de las casas en lugar de reducir el acero y empezar a hacer más con cemento, esos factores, ¿verdad? Entonces, para el área de cemento es un beneficio esto porque tiene un colchón ahí o una mayor demanda va a tener para la forma de construcción de la vivienda. Ya entrando puntualmente a ver cada uno de los productos, si nos damos cuenta, el vidrio es el que más ha crecido, 62% es el que había crecido más, y vamos a verlo directamente aquí. Si se dan cuenta, ese vidrio es el que más ha subido, incluso tuvo hasta un 60 y pico por ciento de crecimiento, el 66% aquí de crecimiento y 62% en este factor. Entonces es un impacto muy significativo. Podemos ver los perfiles de PVC, son uno de los importantes, ¿verdad? El plástico se ha visto muy afectado. Voy a poner los dos más que habían sido más afectados en el estructural. Son los tubos, ¿verdad? Tenemos todo lo que son laminados, o sea, los angulares, el hierro, tubos de metal, la madera, como menciona aquí, la madera está creciendo un 15%, el hierro, la melamina, láminas, son los más afectados. Si nos vamos a la parte de acabados, el vidrio, como les mencionamos, es el más golpeado en ese sentido, la parte de tubería de PVC son bastante afectados en ese sentido, y la pintura son los que menos está afectando en ese sentido. Luego el siguiente paso que nos vamos es al desempeño y esos ya son valores que estamos viendo de mejora. El sector construcción, el IMAE, ¿verdad? El IMAE es prácticamente la actividad económica o el PIB, por decirlo así, de la construcción del país. Aquí estamos en el momento previo a la pandemia. Se ve la caída importante que se da, más o menos un 17% de caída, y se ha visto una recuperación ya casi llegar a puntos previos a la pandemia. Entonces es un valor muy importante aquí, incluso era los puntos más altos. Entonces la recuperación se daba muy fuerte, estamos hablando hasta diciembre, o sea que para los valores ahorita actuales se está viendo un valor mucho más beneficioso, ya creciendo, ya valores ya posiblemente positivos, mostrando que ya el impacto de la pandemia se quedó atrás. Eso es lo importante verlo aquí, el impacto de la pandemia se quedó atrás, ahorita lo que estamos viendo son secuelas, que es la parte de inflación. Este es un índice de confianza, ¿verdad? Eso lo tenemos hasta agosto. Vemos el impacto, pero se ve una recuperación ya importante y eso que estamos hablando para hasta octubre. Si vemos noviembre y diciembre fueron los mejores meses que hemos visto en todos los índices.
Estamos esperando ya valores como el 70-80% de confianza, que nos está dando un valor a futuro de qué esperar. Y otro validador de los beneficios de construcción son las licencias. Estamos viendo que las licencias se cayeron durante la pandemia importantemente, ¿verdad? Son los puntos más bajos que hemos visto en los últimos 4 o 5 años. Sin embargo, se están viendo ya valores casi iguales al año anterior. Y ahí es donde vamos a entrar un poco al tema de licencias. En las licencias nos estamos enfocando en 3 valores principales. Tenemos las licencias totales y lo dividimos en lo que es viviendas y no viviendas, o prácticamente lo comercial y lo industrial. El factor principal aquí, y esto es muy importante, y eso le decía al principio, hay que separarlo en 2, lo que es viviendas y lo que no son viviendas, porque esta pandemia vino a afectar mucho a la parte de no vivienda y vino a ayudar mucho a la parte de vivienda. Si nos damos cuenta, para el mes de agosto, estamos hablando 5 meses después de la pandemia, los valores ya estaban con crecimientos de 8%. Y estamos iniciando la pandemia, por decirlo así. Entonces estamos viendo que es el que más se benefició. Aquí se puede ver la caída, principalmente de la pandemia, cayendo 62% en lo comercial. Igual la vivienda cayó hasta un 50%. Sin embargo, se fue recuperando importantemente, ya llegando a un crecimiento de 8%. Mientras que el que no es de vivienda es el que más le ha costado recuperarse. Más o menos, ¿cuánto pesa cada uno? Nos damos cuenta que las viviendas tienen el 66% de las licencias y lo que no es vivienda es el 33%. Y si nos damos cuenta, hay una tendencia que se mantuvo y ahorita se aceleró en más vivienda y menos comercio. Pero si nos damos cuenta, desde el 2017 se ha mantenido una tendencia importante en crecimiento de más licencias de vivienda. ¿Qué es otro factor que es importante que mencionar? Aparte de la que es la construcción, de una nueva construcción, también hay que ver los metros. Y esto sí es un golpe que se dio, o sea, que se está viendo que no son proyectos grandes lo que se está generando, son proyectos de menos metros cuadrados, los que se están haciendo ahorita. Ahora estamos viendo que son menos metros cuadrados los que está generando. Sin embargo, ya para julio se están viendo algunos importantes. Eso es el beneficio, pero se cayó importante los metros totales, ¿verdad? Estamos viendo que cayó 51% para la última vez, pero lo importante aquí, y eso sí es de los proyectos anteriores, se miraba mucho edificio, ahora se está yendo mucha residencia, mucha casa. Lo vemos también acá, el mismo factor, el comercial es el que más estable, es el que menos cayó en ese sentido, y eso también es un valor positivo. O sea, el que está manteniendo un poco más los metros, los comercios están siendo más grandes, las viviendas un poco más pequeñas. Algo importante aquí, y aquí lo podemos corroborar estos son los metros cuadrados por cada licencia. Entonces, si nos damos cuenta, aquí se ve una tendencia de año a año, los metros cuadrados se han ido reduciendo por cada licencia. La pandemia se cayó importantemente, estamos hablando de 160 metros por licencia. Ahorita se ha ido recuperando, pero están 280. Cuando el punto más alto estamos hablando de 600, 700 metros cuadrados por licencia. Entonces, algo importante que hay que recalcar aquí, que esta pandemia, incluso desde antes, y esto es una tendencia que ya se miraba previo a la pandemia, es que las residencias están siendo cada vez más pequeñas. Y lo importante aquí es que eso nos está mostrando que sobre todo en viviendas se está valorando más una casa que puede ser un edificio necesariamente, y la vivienda se está valorando más individual. Algo importante también mencionar acá, que uno de los principales factores de crecimiento para de los sectores de construcción que más creció es la parte de ferreterías. No necesariamente son las constructoras, son las ferreterías. Y eso se da mucho por el factor remesas, que son viviendas, y es mucho, más que todo construcción, por decirlo así, de menudeo, no tanto de proyectos grandes, sino que se ven aquí más que todo proyectos más pequeños. Eso es lo importante aquí. Mientras que aquí, 2019, todo este crecimiento aquí fue en todos los edificios que se empezaron a ver y se terminaron de construir antes de la pandemia en el 2020. Por último, vamos a entrar en parte del FHA, y esto es muy importante, sobre todo nuevamente nos valida y nos consolida el factor de que se están generando nuevos proyectos de viviendas. Podemos ver aquí que es el punto, aquí comparamos la primera inspección con la tercera inspección. Para tener una idea, la primera inspección es cuando se están haciendo los cimientos de la vivienda,
y la tercera inspección es cuando la vivienda está terminada. Entonces, lo importante aquí es encontrar la diferencia entre estos, porque nos ayuda a entender en qué etapa de ciclo están, si están en la etapa de terminación o están en la etapa de generación. Si se dan cuenta, cada cierto tiempo hay un ciclo, y aquí los podría ir midiendo, y lo que estamos viendo aquí es un ciclo muy fuerte, o sea, es el ciclo más fuerte que ha habido realmente desde el 2015. Se ve que los nuevos proyectos están siendo muy importantes en este sentido. Vemos un crecimiento de 28% de nuevos proyectos, mientras que todavía una caída, o sea, no se han terminado los proyectos, o sea, que quiere decir que todavía están en esa fase de terminación. Podemos ver aquí importante, y eso es lo que nos genera un crecimiento, y ese sí es muy importante, que se dan cuenta un crecimiento de 68% de proyectos nuevos. O sea, esa es la diferencia entre la apertura que hay, o sea, son los proyectos que todavía están generándose, y lo buena noticia es que todavía no está con una tendencia hacia la baja. El momento en que empieza la tendencia hacia la baja, quiere decir que los proyectos nuevos empiezan a caer y empiezan a terminarse los proyectos. Eso es lo que vimos aquí en todo este año acá, que era una época de terminación, y aquí fue una época de generación de nuevos proyectos. Entonces aquí se ven los ciclos, el primer ciclo cae acá, vuelve a abrirse aquí, y lo importante, y eso que nos termina consolidando la pandemia, es que están empezando ese nuevo ciclo. Como les menciono, estos son los impactos que se están viendo a nivel mundial para el poder adquisitivo. Regresando al poder adquisitivo, podemos ver que la adquisición de vivienda se vio muy beneficiada por la retorno económico, realmente está viendo muy positivo, el ahorro que tuvo las personas, pero sobre todo el incremento en la parte de remesas que vino a generar mucha compra y desarrollos pequeños, pero importantes para el país. Por eso es que las ferreterías están siendo muy beneficiadas, se está viendo mucho crecimiento en el interior. El factor principal, y ahí es donde vamos al siguiente punto, hay que separar la pandemia en dos, es la apertura, y el momento que se aperturó, y ahorita ya es el momento, o la etapa número dos, que es el incremento de demanda, y ese incremento de demanda viene con un incremento de inflación y de precios muy importante. Ese es el que hay que tener cuidado este 2021 y parte del 2022 probablemente, que es el que va a afectar a que muchos proyectos empiecen a retrasarse o que se paren de hacer esos nuevos proyectos. Y ahí es donde la buena noticia es de que ya se dio el proyecto, el inicio o el jalón, por decirlo así, de la generación de los proyectos. Sin embargo, el cierre es el que va a empezar a ser afectado posiblemente por ese factor de inflación. Entonces, con eso estamos con el webinar. Les agradecemos muchísimo el tiempo, esta media hora que estuvimos con ustedes. Vamos a abrir ahorita para preguntas. Ya tenemos algunas preguntas y vamos a iniciar viendo cuáles son los principales temas. Por favor, cualquier duda, pregunta, ya sea puede ser en el chat o puede ser en las preguntas y respuestas. Vamos a ir respondiendo una por una como fueron entrando. Buena pregunta. En la parte de poder adquisitivo se integran todos, ¿verdad? No solo preguntan cuál es el segmento de la población que consideran en el análisis, se genera todo, porque al final es una productividad de país. La idea es entender cómo está el poder adquisitivo general del país, no necesariamente uno. Lo que sí es que las remesas nos ayudan a separar un poco el poder adquisitivo, que es el de desarrollos y de un poco más alto, el que genera ese dinero aquí, mientras que comparado con el que está el remesero normalmente es un poder adquisitivo un poco menor. Entonces, eso es lo que se está viendo un poco más de generación aquí por el alto crecimiento que están teniendo. Buena pregunta. Este ciclo de proyectos terminados, de los proyectos nuevos, todos estiman que empieza a caer. Lo podríamos incluso más o menos estimar acá, si se dan cuenta, los tres ciclos que vimos. Podemos ver el primer crecimiento, dura más o menos desde que el punto más bajo, estamos hablando mayo a marzo, son más o menos 8 meses de crecimiento, y después caen más o menos otros 6 meses o 4 meses. Estamos viendo que el punto más bajo, por supuesto, lo podemos ver como fue la pandemia en este punto, ¿verdad? Estamos viendo que fue por acá, normalmente va a durar 8 meses el punto más alto, ¿verdad? Que ya lo estamos más o menos sintiendo. Ahorita empieza a venirse posiblemente para abajo. No quiere decir que no haya proyectos más nuevos, simplemente va a haber un freno en el sentido del ciclo, pero nos puede generar un valor agregado en el sentido.
Una pregunta ahí, la inversión pública en tema de construcción, que podría ser un elemento que se reactive. Se están viendo muchas políticas posiblemente para reactivar económicamente, no lo estamos dependiendo de ellas, y realmente el incremento que se está viendo es más que todo de vivienda. Yo creo que va a venir un poco después en esas necesidades de las personas de mejorarse. No necesariamente va a ser que reactive la construcción, yo creo que la construcción está creciendo muy fuerte, hemos visto crecimientos hasta de más de doble dígito del sector construcción. Principalmente el cemento ha crecido muy importante, es el principal factor de crecimiento para el país, entonces creo, para la construcción, entonces creo que es uno de los puntos importantes. Tenemos otra pregunta aquí. Situación de venta de rentas de oficinas, ¿cómo se presenta para este año 2021? ¿Afecta la tendencia de home office? Por supuesto, o sea, creemos que hay que separar, como les dije, lo que son venta de vivienda y lo que no es vivienda, también las oficinas ahí. Las oficinas, sobre todo la renta, consideramos que son los más afectados. Por supuesto, la renta también va a ser muy impactada. Se conoce de muchos proyectos que han sido, de muchos edificios que han vaciado mucho, se están repensando todos los temas de la forma de oficinas, como lo que es coworking, etcétera, porque se está viendo que muchas empresas grandes vieron el ahorro que se generó esto y el home office que sí ha tenido buenos desempeños, algunos sí, algunos no, no son todos, ¿verdad? Pero considero que sí se va a empezar a reducir el factor oficinas y considero que el 2021 va a ser un año bastante duro. Va a ser mejor, o sea, ya va a mejorar, ya pasamos creo que lo peor y eso es lo que queríamos dejar aquí en todo el sector construcción ya pasó lo peor, pero el que más le está tardando recuperarse y eso lo podemos ver en nuestra parte de sectores y tendencias. Vamos a poner aquí sectores mundiales. Podemos ver que el sector mundial de bienes raíces, que incluye toda la parte de oficinas, todavía está muy golpeado. Estamos hablando que todavía no se ha recuperado, pero si vamos a la construcción de viviendas, y lo voy a seleccionar acá, aquí está la construcción de Estados Unidos en viviendas. Ellos están creciendo ya ahorita un 43%. Entonces, se genera una bifurcación muy fuerte en lo que son oficinas y casas, y muchas de las casas están generando ese beneficio en ese sentido. Vamos a ver el comportamiento. Si se tiene alguna predicción sobre el comportamiento de costos de construcción, los factores coyunturales, en cuánto tiempo se considera que podría tener un efecto. El efecto realmente está pegando muy relativamente rápido. Ya se están viendo que más o menos para fin de año van a ser los puntos más importantes, ¿verdad? De crecimientos. Ahorita los que están sintiendo el golpe, ¿verdad? Por decirlo así, son todos los productores y todos los intermediarios. El que va a sentir el golpe más o menos a fin de año va a ser el consumidor, y ahí es donde posiblemente va a ser donde va a empezar a frenarse y va a reducirse ese boom que teníamos principalmente de nuevos proyectos y de crecimientos. Entonces creo que ahorita es un buen momento para terminar de vender o por lo menos sacar lo mayor posible, porque al final de año es donde más se va a ver el impacto en ese sentido. Tenemos otro dato de los últimos 6 meses de cómo terminará el año aproximadamente. Tenemos también nuestro sector construcción, y lo voy a seleccionar aquí. Algo importante aquí, lo vamos a seleccionar. Hay que sacar este último crecimiento, que es un factor de impuestos, pero el crecimiento que teníamos para marzo del sector construcción era 17.5% de las ventas a nivel país. Entonces, muy importante ese factor de cómo está creciendo la construcción. ¿Cómo se visualiza el sector construcción de nueva vivienda en los próximos 2 años? Buena pregunta. Considero que va a ir detrás, ¿verdad? Más que se sepa, hay que separar lo que son comercio de lo que son oficinas. En las oficinas, como les digo, va a tardarse un poco más, o sea, va a ser mucho más tiempo la recuperación. Comercio, por este incremento de liquidez, la gente está comprando vivienda, pero después el comercio va a venir muy detrás, ¿verdad? Y la urbanización se está acelerando un poco en el país. Considero que este 2021 está más difícil, 2022 lo veo un poco mejor para el comercio, pero se mantiene una buena tendencia, ya es una recuperación importante en ese sentido. Va a haber una repensada. Guatemala no tiene tanto la parte de retail versus e-commerce tan fuerte como es Estados Unidos.
pero sí es algo que se va a repensar y se va a empezar a generar proyectos en base a en ese sentido. Vamos a ver la siguiente pregunta. Con la depreciación del dólar, quienes reciben remesas tendrán menor poder adquisitivo. ¿Creen que la construcción seguirá creciendo a pesar de la inflación y aumento de precios de materiales? Bueno, las dos preguntas. Vamos a empezar con la primera, la depreciación. Si el quetzal, si el dólar se empieza a depreciar, ¿verdad? O sea, es decir, el quetzal se aprecia, sí puede afectar a remesas. No consideramos que vaya a haber un jalón mucho para un lado o para el otro, ¿verdad? Sí vemos posiblemente un poquito de apreciación, pero no se va a mantener siempre un rango como se ha mantenido en los últimos años. El quetzal, por suerte, ha sido muy estable. Entonces, sí puede afectar uno, pero tenemos factores de remesas. Vamos a seleccionar aquí aquí tenemos el promedio. Este no está aquí. Hay uno muy importante que tenemos aquí, el promedio de las remesas que se envían mes a mes, y hemos estado viendo incremento en la remesa enviada promedio. Estamos hablando que a pesar de que van a recibir un poco menos acá, el factor que está recibiendo menos es mucho menor comparado el crecimiento que se está dando de remesas. Entonces, del promedio que se envía. Entonces, no necesariamente consideramos que vaya a haber un impacto muy fuerte en el poder adquisitivo. Creo que las remesas están muy fuertes y se van a mantener, sobre todo con esos paquetes que se están generando, por lo menos este 2021 se ve positivo. Y la segunda pregunta, justamente, si la construcción seguirá a pesar de la inflación, yo creo que, y eso es lo que creo que nos determina mucho acá, es que los proyectos ya empezaron y muchos de los proyectos se generaron. Lo que posiblemente se puede frenar un poco es la generación de nuevos proyectos, pero muchos de los proyectos que ya iniciaron se van a mantener. Y creo que, porque parar un proyecto ya iniciado es mucho más difícil, entonces se va a acoplar, posiblemente vaya a afectarse en los márgenes de ganancia en algunos proyectos, pero considero que sí va a seguir un poco más el sector construcción. No lo veo, no es como que si van a empezar ahorita a ver si vuelven a iniciar la construcción. Creo que empezó allá antes, empezó hace 6, 8 meses, entonces ese jalón que se generó creo que se va a mantener todavía por unos meses más, y todavía este año considero que a finales de año posiblemente se empieza a acelerar un poco. La siguiente pregunta, vamos a ver por acá. El nivel de la demanda de proyectos inmobiliarios se motiva principalmente por vivienda individual. ¿Y qué está sucediendo con la oferta de apartamentos? ¿Se ha revitalizado? El proyecto de los apartamentos y la vivienda, ahorita, quiera que no, la gente está empezando a comprar. La vivienda se empezó a valorar mucho más en el momento de encierro. O sea, fue un jalón muy fuerte y un beneficio ahí. El home office vino a cambiar mucho la perspectiva de la idea de no necesito estar tan centralizado. Posiblemente me puedo ir un poquito más lejos, pero ya como estoy en home office, ya me quedo en mi área. Entonces, sí puede afectar un poco más lo de los apartamentos, pero considero que ahorita va a ser mucha vivienda. Regresaría nuevamente a apartamentos en un futuro, porque siempre la centralización, mucha gente lo valora, además del costo de una casa versus un apartamento posiblemente centralizado, a veces se beneficia más. Recordemos que la urbanización lo que busca es centralizar a la gente, y la gente que está afuera, al final, muchos buscan regresar. A la larga, ahorita por pandemia se cambió ese patrón de consumo, pero a la larga consideramos que va a regresar, no necesariamente ahorita. Estamos viendo ante el comportamiento de la demanda de vivienda y apartamentos, estamos en la antesala de un incremento en los precios. ¿Cuál es la estimación de incremento en los mismos? Buena pregunta. Más o menos ahorita solo construcción ya ha subido 6%. Si podemos verlo en base a este poder adquisitivo, posiblemente crezca a un 6, 8%, incluso posiblemente más, en base a ese incremento de costos, ¿verdad? Si estamos viendo que solo el acero ha crecido 15%, ustedes pueden hacer sus estimados. En base a cuánto usan, sí considero que va a tener un incremento sustancial los precios. Entonces creo que lo que más veo el impacto, posiblemente para fin de año, los proyectos que ven saliendo más tarde, pero el impacto principalmente lo estamos viendo ahorita, en que los primeros que van a sentir el golpe fueron los que ya empezaron, ya vendieron. Los que están vendiendo posiblemente van a tener que hacer un incremento de precios, y muchas empresas están analizando ya justamente empezar a subir para afectar al consumidor más que todo a fin de año. Si buena pregunta, si consideramos que la inflación podría llegar a disminuir al final del año 2021,
hay dos factores, digamos, la inflación, pues ahorita ese es el momento que más crecimiento se está dando, simplemente se va a trasladar al consumidor y ahí es donde también la inflación del consumidor va a ser más alta, pero la de los negocios o las empresas va a ser más baja, lo que posiblemente, y eso sí nos va a ayudar, que consideramos que tal vez para fin de año posiblemente ya empieza a mejorar la perspectiva de la importación de contenedores. Ese factor, como lo decimos, es más de corto, mediano plazo. Consideramos que tal vez para fin de año, pues el principio del próximo año, eso ya empieza a mejorarse y se reduzca esos embarques promedio de 5 millones ahorita a nivel mundial, regrese a unos 2 millones, perdón, 2.000, $2.500. No consideramos que va a regresar a los valores que estábamos antes, pero sí consideramos que se debería bajar en cierto punto. Otra pregunta, ¿cómo vamos 2022? ¿Seguirá fuerte la construcción o creen que habrá una contracción versus 2021? Consideramos que no va a tener el mismo nivel que 2021, por lo menos con lo que estamos viendo ahorita y este análisis que vamos de ver, consideramos que como la inflación es la que está creciendo ahorita, el jalón y ese incremento de liquidez se dio principalmente en este 2020 y 2021, que son los que están dando ese boom. Consideramos que 2022 puede ser un poquito más lento, pero sí se va a determinar mucho en base a cómo se mantienen los factores de inflación y cómo se ven los factores de poder adquisitivo, que es el que estamos viviendo ahorita. Excelente, entonces, si ya no tengo más preguntas, les agradecemos a todos muchísimo el tiempo que estuvieron con nosotros. Nuevamente, para los que no pudieron estar o quisieran retomar esto, lo que les mencionó, va a estar esto puesto en nuestras redes sociales, vamos a ponerlo, les vamos a enviar el correo con el link en YouTube donde pueden ver directamente nuevamente este webinar y les agradecemos mucho el tiempo que estuvieron aquí con nosotros. Cualquier información y dudas que tengan sobre el producto, por favor, nuestros correos electrónicos, igual siempre los ponemos en el chat. Igual ustedes nos pueden comunicar en nuestro sitio web. Vamos a poner aquí en el chat para que puedan contactarse con nosotros para más información. Que tengan un muy feliz día y feliz fin de semana.